Buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte del mundo que nos ven, gracias a Radiovisión, gracias al programa Entre Tintos y Papeles y las diferentes plataformas que manejamos en las redes sociales. Hoy tengo la presencia del doctor Henry Cáliz Ramos, perdón. Él es director de Select Corporación Abogados, radicado en la ciudad de Quito. Tiene la especialidad justamente en Derecho Penal. Doctor, gracias nuevamente por la presencia de usted, pero hay conceptos que nosotros debemos aclarar como abogados y además de eso a la ciudadanía. El artículo 76 del principio constitucional consignado en el artículo 76 sobre la presunción de inocencia, ¿qué nos puede decir usted, doctor? Porque parece que está burlándose en algún momento esta situación o tomándose de manera ligera. Bienvenido. Gracias, buenos días, gracias por la invitación, doctor Ávila. Para mí un placer estar en su medio de comunicación y haber aceptado esta invitación. Bueno, efectivamente yo soy abogado especializado en derecho penal, tengo 25 años ejerciendo la profesión y justo en materia penal. He sido fiscal, he sido juez de la Corte Provincial de acá de Pichincha y ahora estoy en el libre ejercicio profesional. Con respecto a su pregunta sobre el principio y el derecho a la presunción de inocencia, es un derecho universal que está garantizado en la Constitución de la República bajo las garantías del artículo 76 de nuestra norma máxima que rige el Estado. ¿En qué consiste el principio de presunción de inocencia? El principio de presunción de inocencia consiste en que todos, absolutamente todos los ciudadanos, sean ecuatorianos e inclusive extranjeros que están siendo procesados en materia penal por cualquier delito, sean considerados inocentes y tratados como inocentes hasta que haya una sentencia condenatoria ejecutoriada. ¿Por qué? Porque dentro del proceso penal, en muchos casos se ha verificado justamente errores del sistema y puede ser en apelación que estos errores sean enmendados, puede ser que en casación estos errores sean enmendados y obviamente, a pesar de que hay una sentencia que sea impuesta por un tribunal y no esté ejecutoriada, en cualquier momento podría ser revocada en alguna de las tres instancias, es decir, en apelación o casación. Por eso dice la norma que una persona es culpable solo cuando hay sentencia condenatoria ejecutoriada. Sin embargo, en la actualidad nosotros vemos en los medios de comunicación de que ese principio, que es un derecho constitucional de todos los ciudadanos, está siendo irrespetado. ¿Cuándo? Cuando se utiliza la prisión preventiva como un anticipo de Correcto. pena. Ujú. Es decir, yo veo, en este caso digo, no, este señor es culpable. Entonces, le ordeno la prisión preventiva porque, según mi criterio, es culpable. Pero esto viola los derechos constitucionales. Primero, el derecho a la presunción de inocencia. Y segundo, que la prisión preventiva es una medida cautelar de última instancia, lo que la Constitución dice de última ratio, porque existen medidas que el juez puede ordenar, medidas cautelares, presentación, grillete, prohibición de salida del país, etcétera. Sin número de medidas. Correcto. Pero la prisión preventiva es la última y a pesar de eso, hoy se utiliza como la primera. Bien. La exposición mediática de las controversias que se ha dado ahora en los medios de comunicación hacen que las autoridades y los actores políticos ya sugieran responsabilidades más. En los medios de comunicación ya se sentencia incluso a la persona que por A o B razón ha sido enjuiciada o está en una investigación. ¿Se crea un juicio paralelo en las redes sociales? Totalmente. El, el sistema
actual establece de que los medios de comunicación hagan o creen relatos en los cuales hacen un prejuzgamiento de las personas. Según ellos, enuncian supuestas pruebas, etcétera, y le hacen una narrativa, le crean una narrativa donde que determinada persona es culpable, cuando no todo lo que sacan los medios es verdad. Entonces, por eso mismo existe un sistema penal. Sin embargo, el sistema penal está fallando, porque si el medio de comunicación o los medios de comunicación o las redes sociales le condenaron a una persona, el juez tiene que hacer lo mismo y se siente presionado por esa presión mediática y el juez no tiene otra cosa, obviamente, que hacer lo que la sociedad piensa que pasó, cuando en realidad eso no pasó. Y yo en el libre ejercicio profesional he visto mucho, y sobre todo cuando las autoridades mienten, ¿no? Por ejemplo, este ministro Reinberg, en varios casos que he tenido, les ha acusado de un montón de cosas. Por suerte, algunos de estos casos me han contratado desde el inicio y se ha logrado establecer sentencias de inocencia, cuando incluso han sido casos forjados, han sido falsos positivos de las Fuerzas Armadas y en otros casos de la policía. Entonces, esta, esta mediatización de los casos por parte sobre todo de las autoridades de gobierno. Ellos son los que mediatizan. Viene Reinberg y dice, esto pasó así y este fulano es culpable de esto, y la prensa obviamente, como es una autoridad de alto nivel, se hace eco de aquello y a la final terminan condenando a una persona inocente. No es que el derecho penal se hizo para los culpables. El derecho penal se hizo para los inocentes, para determinar un debido proceso, Ujú. garantizarle la presunción de inocencia y que luego de eso, si es culpable, condenar, pero si es inocente, que se le declare su inocencia. Usted acaba de decir una gran verdad y lo comparto, doctor, pero si quisiera que amplíe un poquito este juicio paralelo de los medios de comunicación de los colegas periodistas, incluso a veces con una ignorancia supina, hace que se afecte el derecho a la presunción de inocencia. Pero si el juez aplica esta situación clarísima y, por ejemplo, no dicta medidas cautelares, en fin, la prensa y el gobierno, los órganos del gobierno, los voceros, inmediatamente le tildan como que está aupando la violencia en el país y protegiendo a los delincuentes. Mire, señor periodista, el sistema carcelario está diseñado para 20.000 presos y tenemos 40.000. Por eso es el hacinamiento en las cárceles del país. Esto quiere decir que tenemos un sinnúmero, o sea, un número exagerado de personas privadas de la libertad. Y usted se ha dado cuenta que la violencia, que la delincuencia, que la criminalidad no ha bajado. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar eso? Que están presos los que no deben estar y están libres los que deberían estar presos. Una vez lo dije, porque hay muchas personas que están operando en esta criminalidad todavía. Y, como alguna vez lo dije, si el Estado no puede en contra de la delincuencia, es porque la delincuencia está dentro del Estado. Entonces, se está encarcelando a personas que no se deben encarcelar. Tal Las vez por cárceles tinte están llenas, político, doctor, por la posición política. totalmente. Es, primero, porque la criminalidad ha permeado el Estado y obviamente son negocios ilícitos que están aupados por las autoridades del Estado. ¿Qué tipos de autoridades? Ministros, eh, coroneles de la policía, coroneles del ejército, Ujú. generales, etcétera. Todos ellos son responsables de la inseguridad. Y si es que las Fuerzas Armadas, la policía, los ministros están permeados por la delincuencia, esto no va a acabar nunca.
Entonces, ¿cuáles son estos? Parte de la estrategia de estos funcionarios es buscar chivos expiatorios. Entonces, con esto yo desvío la atención. Digo, no, yo estoy trabajando. Aquí está preso un alcalde, aquí está preso el señor Fito, y me llevo toda la gloria cuando en realidad Fito estaba preso 10 años y lo que hicieron es eh, recapturarles porque a ellos mismos se les escapó o se Correcto. les escapó a algún otro, lo vuelven a recapturar y lo presentan como un gran lobo, ¿no? Bien. Entonces, es, es un problema sustancial que el Poder Judicial se ha utilizado como un medio para descartar rivales políticos, ¿no? De lo que se está viendo en la actualidad. Y para silenciar a los colegas anteriores, incluso cuando son parte de la organización criminal. Pero esto lleva a los jueces, la presión mediática, la presión de la ciudadanía, el lograr resultados, presentar resultados favorables en contra de la delincuencia, hace que los jueces utilicen o hagan uso inmedido de las medidas cautelares, que son desproporcionadas incluso, doctor. Usted analizó en la primera parte, pero ¿qué significa eso? ¿Sembrar el temor, sembrar el miedo? Mire, yo soy de la idea de que los jueces deben ser virtuosos y que tienen que hablar solo a través de los fallos y que no deben sucumbir al poder de turno, porque no es la primera vez que pasa esto, pues, que un gobierno influye, incide en los fallos judiciales, ¿no? Entonces, ¿qué está fallando? Están fallando los jueces, porque es su obligación fallar en derecho y no lo hacen. ¿Por qué? Porque son presionados, porque tienen temor, porque en realidad no deberían estar. Hay muchos casos y un gran porcentaje en otros casos de que no son preparados. O sea, imagínense que hay 650 vacantes de fiscales que no han sido llenadas. Esas 650 vacantes están siendo utilizadas por secretarios y por personas puestas a dedo. De jueces son más de 1.000 jueces con vacantes que no han sido llenadas por concurso, están siendo utilizadas por jueces puestos a dedo, Ujú. jueces temporales y cosas así. Entonces, el sistema judicial está fallando totalmente. Es así que incluso alguna vez yo dije, mejor sería un sistema judicial donde que nos juzgue una inteligencia artificial, ahora que está de moda eso, que jueces que tienen intereses personales. Por ejemplo, el fiscal actual está participando para fiscal general Claro. y está encargado de la fiscalía. Él tiene un conflicto de intereses Sí, porque el señor. gobierno tiene muchos casos que le interesan. El de Aquiles Álvarez, ¿no? Contra estos señores de la Revolución Ciudadana. Entonces, decente sería decir, a ver, como yo estoy participando y el gobierno tiene acá a los del Consejo de Participación Ciudadana, me retiro provisionalmente para enfrentar el concurso de méritos. Claro. No lo hacen. Un conflicto burdo de intereses. Un conflicto total de intereses. Y asimismo hay jueces que están participando y que tienen casos mediáticos que le interesan al gobierno, que le han dado la publicidad correspondiente. Lo decente sería pedir licencia hasta que termine el concurso. Porque si yo estoy de juez y en este caso que tengo yo, el gobierno le interesa, es obvio que va a tratar de presionarme a través del concurso. Entonces, si eso no lo hacen, eso ya nos da una idea de la calidad ética y moral de estos funcionarios Se que deslegitima. obviamente no hay una norma que les prohíba, pero éticamente hay un conflicto de intereses, porque están Correcto. tratando casos de que todos sabemos, el gobierno maneja el Consejo de Participación Ciudadana y yo estoy en este concurso. Entonces,
¿Qué esperamos de ese tipo de autoridades si en algún momento son designados? Como abogado que soy, doctor, leo generalmente las providencias que se dictan en las medidas restrictivas. No hay una motivación suficiente, se reduce a tres, cuatro, cinco situaciones pasajeras tomadas de los medios, pero no hay el aporte del juez para esclarecer cuál es la situación, cuál es la acción que se ha desarrollado para tomar las medidas restrictivas, doctor. Sí, obviamente una motivación, a pesar de que el artículo 524 les exige a los jueces una motivación Ujú, sustancial de por qué ordenan la prisión preventiva, por qué cree que las medidas no privativas de libertad son insuficientes para garantizar la presencia del procesado al proceso y además la responsabilidad y la materialidad de la infracción. Y no, y eso no solo lo tiene que hacer el juez, lo tiene que hacer fundamentar el fiscal correcto. y fundamentar el juez. Pero hay casos, como tengo muchos, el fiscal dice, vea, señor juez, solicito la medida cautelar de prisión preventiva porque se cumplen todos los requisitos del 534. Y el juez, porque la fiscalía me ha pedido, también creo que se cumplen con los requisitos del 534 y ordenó la prisión. Eso no es una motivación, eso no Correcto. es una garantía. Entonces, ahí nos preguntamos, ¿este tipo de jueces o es un ignorante o tiene interés en cuidar el cargo? Porque ahí tenemos otro problema, ¿no? El juez que ordena prisión preventiva, si sea inocente, no tiene responsabilidad. Ujú, En cambio, el juez garantista, el que puede garantizar los derechos constitucionales de una persona y ordena medidas no privativas, ese sí tiene problemas. claro. Entonces, ahí hay una tergiversación del derecho, sobre todo constitucional. Y más allá de eso, creen que el juez que condena sin pruebas, que ordena prisiones preventivas sin motivación, es buen juez y es honesto. Y es todo lo contrario, porque estos tipos de jueces ya los conocen, ¿no? Y como saben que él va a ordenar la prisión preventiva, le buscan para darle dinero. Entonces, le dan dinero y en casos muy especiales, cuando le han pagado, ese juez dicta medidas no privativas de libertad. Bien. Entonces, a un juez que sabe que garantizan los derechos, a ese no le ofrecen dinero porque sabe que en derecho esta persona tiene derecho a defenderse en libertad. Entonces, tenemos una concepción totalmente equivocada de los administradores de justicia. Bien, ahora tenemos nosotros otro problema constitucional. No se le brinda el tiempo suficiente a los abogados para que puedan empaparse de los problemas de ejercer la profesión o la defensa en forma cierta. No hay, por ejemplo, Aquiles Álvarez se queja, el abogado de Aquiles Álvarez se queja de que no ha tenido el tiempo suficiente. Además de eso, se prohíbe el acceso al expediente y la contradicción de pruebas en algún momento no se practican, doctor. Es decir, prevalecen los criterios del fiscal, que es quien lleva la iniciativa dentro de los procesos penales. Así es. Hay una vulneración. Imagínense a los nazis que hicieron un holocausto, mataron a millones de personas. A ellos les dieron el derecho a la defensa en los juicios de Nuremberg, Ujú, en Alemania. Ellos estaban ahí, tenían sus abogados. O sea, es algo básico. Cuando ellos cometieron delitos, pero execrables, que la historia no les perdona, a personas que les acusan acá de delitos de bagatela, no les dejan comunicarse con sus abogados, no les dejan estar presencialmente en las audiencias, no les dan los medios adecuados para una defensa y les prohíben hasta el entrevistarse con sus defensores. correcto. Ujú. Ajá. Entonces, es una vulneración total de derechos constitucionales y sobre todo del derecho a la defensa. Bueno, o sea, no decimos que sea inocente o culpable, pero deme el derecho a defenderme, deme el derecho a estar presente en la audiencia,
Denme el derecho a estar conversando con mi abogado, a planificar mi defensa. Denme el derecho a poder anotar, a poder tomar notas sobre lo que me está acusando Fiscalía y mucho más. Si yo garantizo una comparecencia a juicio, ¿por qué me ordena la prisión preventiva? Yo puedo defenderme en libertad. ¿Cuál es el inconveniente? Y si soy culpable, perfecto. Se, se ejecutaría la sentencia y voy a pagar. Pero Perfecto. no, quieren humillar a la gente, quieren condenar a las personas violando sus derechos a la defensa. O sea, tú eres culpable, nomás te falta el juicio. No puede ser. Bien. Por otro lado, doctor, cuando existen estos casos mediáticos y cuando son de interés del Estado o de otras personas que tienen el poder, eh, ceden y se vuelven rapidísimos los procesos. En otros, como abogados, nosotros conocemos que demoran 6, 8, bueno, en fin, pero aquí, Sí, a ver, yo solo le pongo un ejemplo. Hay un asambleísta de la Revolución Ciudadana que se cambió al gobierno, se llama Sergio Peña. A él le detuvieron en delito flagrante y le acusan de asociación ilícita porque estaba comprando cargos para la aduana de Guayaquil. Este delito tiene una pena privativa de 3 a 5 años. Quiere decir que esto prescribe en 5 años. En el año 2021 comenzó el caso y recién señalaron audiencia y la volvieron a suspender. Ya han pasado 4 años. En pocos meses esto va a prescribir y a nadie le interesa. ¿Por qué? Porque el señor se vota ahora con el gobierno. En cambio, casos como el caso de Aquiles Álvarez, el caso de estos de la revolución de los ligados, esos casos se avanzan rapidísimo, pues, y con órdenes de prisión y allanamientos y transmisión en vivo por los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué esa selectividad, esa diferencia, ¿no? Con los unos y la diferencia con los otros. Entonces, eso no es justicia. Y es evidente que la justicia en este país no funciona. No le escucho, no sé si está prendido el micrófono. No, no, no se le escucha. O me está fallando a mí. ahí me escucha. Sí, ahí sí le escucho. Ya, correcto. Ahora, yo diría que se mezclan responsabilidades de carácter penal y administrativa. Esta es una manera burda de atacar hacia el opositor, hacia la persona que por obvios motivos posiblemente cometió una falta administrativa, pero que no necesariamente debe ser llevada al campo penal. Sí, y ahí violamos otro principio, ¿no? El principio de mínima intervención penal. ¿Qué dice el principio de mínima intervención penal? O sea, lo último que puedes acudir es a la vía penal. Agota todas las otras vías, civil, administrativa, y si por ahí no, vamos a la vía penal. Eso es mínima intervención penal, porque el derecho penal es un derecho bastante lesivo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí entra en juego la libertad de las personas y la libertad es un derecho únicamente menor al de la vida, que en estos casos casi se equipara, porque si le meten preso, va a una cárcel y ahí lo matan No pasa y nada. tampoco no ha pasado nada. Entonces, entonces, si es un asunto administrativo y lo llevo a la vía penal, es evidente que hay una dedicatoria, que yo tengo el objetivo. Mm. No sé si es
los casos que conozco, de anular a los opositores políticos o de un tipo de venganza o rencilla personal, Ambición política utilizando, también. claro, utilizando mi poder, que obviamente esta constitución establece un presidencialismo bastante fuerte, ¿no? Así se la concibió y así se la ha mantenido. Hemos ido varias veces a consultas populares por cosas intrascendentes. Lo trascendente aquí es, mantenemos el hiperpresidencialismo, un presidente que es un cuasi rey, entonces dentro de un estado, o le bajamos al presidencialismo. Aquí no hay cinco poderes del estado, aquí hay uno, Bueno, que es eso, correcto. claro, que los otros se subyugan a a la presidencia, ¿no? Bien. Ah, Entonces, así está diseñado. hay se mezclan entonces responsabilidades administrativas con penales, pero también hay una falta de tipicidad clara y se desvían las controversias de carácter administrativo civil hacia un poder punitivo, doctor. Es decir, se arrincona a las personas de cualquier forma que sea. Sí, eso también es cómo está diseñado el sistema penal. Le doy un ejemplo. Usted eh, pidió dinero prestado, no pagó, se firmó una garantía, una letra. Perfecto. ¿Qué es? Es un asunto civil. Pero el acreedor me denuncia por estafa. Ha habido casos así en los que yo he defendido. Y le digo al juez, mire, señor juez, el señor, sí, le prestó dinero. Eso es un préstamo. Y no pudo pagar porque no pudo pagar. No, si no ya le hubiera pagado. Cualquier circunstancia, esto es un asunto civil. Entonces, generalmente en la audiencia preparatoria de juicio, yo digo, "Bueno, aquí hay un vicio de competencia, porque esto es competencia de los jueces civiles, no de los jueces penales. ¿Qué me dice el juez? Dice, verá, señor abogado, la titularidad de la acción es del fiscal. Si el Ujú. fiscal me dice que es estafa, es porque es estafa. Y en juicio, si no es estafa, ahí le dirán. Entonces dice, yo le llamo a juicio y allá vaya, resuélvase en juicio. Se Entonces, lavan las manos. se lavan las manos. Entonces, también el sistema penal es, yo puedo decir, esto es un asunto administrativo, señor fiscal, pero ¿qué me va a decir el señor juez? ¿Pero qué me va a decir el juez? Vea, la Constitución, el Código Orgánico Integral Penal, establece que el fiscal es el titular de la acción penal. Y si él dice que es penal, vamos a lo penal. Entonces, vaya a juicio a ver qué le dice. Entonces, ahí ya depende de la objetividad a la cual está obligado el fiscal. Pero si el fiscal quiere ser fiscal general titular y este caso le interesa al gobierno, es obvio que no va a haber una objetividad por parte de la fiscalía. Totalmente de acuerdo, doctor. Para terminar el programa, estamos sobre el tiempo. Se criminalizan las decisiones públicas, entonces, doctor, como una forma de arriesgar o de poner en riesgo a las personas que no van con la parte que procede del gobierno. Entonces, falta de imparcialidad, la presión hace que se desvíen los hechos y justamente se crea un cisma, una controversia entre el gobierno y las autoridades locales, como usted señalaba el caso del señor alcalde de Guayaquil. Sí, totalmente. O sea, es lamentable lo que está pasando, ¿no? Porque no solo se criminaliza a quienes se considera una amenaza política, Ujú. se criminaliza a las personas que hablan, ¿no? Sí, a los periodistas que no están alineados, a los profesionales que dan un criterio en redes sociales, cosas así. Nosotros damos criterios es de una forma objetiva. Por ejemplo, a mí dicen, no, ya es de ser candidato. No, o sea, me han llamado para ser candidato.
a mí no me interesa la política, no voy a intervenir en política Ya, nunca. Entonces, a mí me interesa es simplemente que se conserve y se respete el ordenamiento jurídico y el Estado constitucional de derechos y justicia, que se respete los derechos no de las autoridades, los derechos de los ciudadanos que estamos abajo, que no somos nadie, que somos apenas ciudadanos que cumplimos con nuestras obligaciones y deberes. Entonces, eso llama la atención mucho, que no se respete la independencia sobre todo de la función judicial, pues, que se presione para obtener resultados en determinados casos. Entonces, sí llama mucho la atención aquello y preocupa eso, porque de ser así, imagínense con un alcalde, con personas que tienen poder, que tienen dinero, lo hacen con un ciudadano de a pie, como yo, como muchos. ¿Qué es lo que puede pasar? Entonces, se producen desapariciones forzadas, se producen encarcelamientos injustificados. Entonces, es evidente que nos preocupa el funcionamiento de la democracia en sí y la vertebral de la democracia es la justicia. Entonces, estamos. justamente la justicia es para evitar el abuso del poder. ¿Quién tiene? Un ciudadano común como yo tiene poder? No. ¿Quién tiene poder es el Estado? Él tiene el uso exclusivo de las armas, de la fuerza, del ejército, de la policía. El ciudadano de a pie no tenemos nada. ¿Y quién evita ese abuso del poder? Es la justicia. Pero si la justicia no está funcionando, estamos en un grave peligro con la democracia. Dentro de estas violaciones que se realizan constitucionales, parece que en algunos casos la competencia territorial del juez no está clara, pero sin embargo abocan conocimiento. A más de eso, como usted conoce, doctor, en el sorteo de las causas, dirigen hasta ciertos jueces y fiscales que en algún momento van a servir a los intereses de ellos. Esta es una práctica a nivel nacional, creo que burla, doctor. Totalmente. Además de que eso es una infracción totalmente reprochable, sí es usual, porque a la, bueno, yo estuve en la función judicial, en la fiscalía 10 años, en la función judicial 3 años como juez, y me enteré que catalogan a los jueces, ¿no? Yo era incómodo en ese tiempo para el gobierno de Lenín Moreno. Entonces, dicen, no, este juez no se puede alinear a lo que el criterio de las autoridades, ¿no? Entonces, pero hay jueces que sí lo hacen. Entonces dice, este juez es afín. Entonces, por obra de magia le hacen que caiga ese juez. Entonces es una manipulación de las causas y casualmente los casos importantes les caen a esos jueces. Doctor, usted ha sido muy claro en la exposición, le reitero el agradecimiento, ya conversaremos en otro momento. Que tenga usted un feliz fin de semana, una semana tranquila, doctor. Nos vamos del aire. Muchas gracias, doctor. Igualmente, un saludo a toda su audiencia. Les invito a seguirme en mis redes sociales. Estoy como Henry Calles Abogado y será un placer una próxima ocasión. Correcto, gracias, doctor. Buenas noches.